Saludemos la patria orgullosos de hijos suyos, podernos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. De la paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el Salvador, fue obtenerla su eterno problema, conservarla es su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Estás solo, unidos saldremos adelante. En cualquier parte del mundo que te encuentres, tu país te lo vamos a cuidar. no estás solo. Tu padre y tu familia te acompañan. Aunque estés en la distancia, podemos luchar, unidos como hermanos de verdad. Un salvadoreño no se va a rendir jamás. Los salvadoreños siempre vamos a luchar. Nos une la familia, la esperanza y el amor, el amor por El Salvador. Un salvadoreño no se va a rendir jamás.
Así somos. El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al martes 5 de enero de 2020. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Noticiero El Salvador. Les saluda Kenia Mejía y por supuesto que estamos listos para compartir los hechos más importantes de nuestro país y el mundo. Iniciamos. Gobierno inicia histórica inversión de presupuesto 2021 en salud, educación y seguridad. Explosión en local de comida rápida en Santa Ana deja más de 20 personas heridas. Entre las víctimas hay niños. Alcalde Mason despide a empleados municipales para privatizar recolección de la basura. Habitantes del Valle Verde y Popotlán en Apopa están inundados de basura. Y también varios países han iniciado ya a inmunizar a su población contra el COVID-19. Vamos a iniciar los detalles a las 5 de la mañana con 31 minutos mostrándole la portada de diario El Salvador, otra manera que usted tiene para informarse de la realidad de nuestro país. El titular: 11 casos de corrupción se estancan en los tribunales. Diligencias pendientes y argucias de abogados frenan casos que datan desde el 2016. Y ahí está la fotografía impresionante que lo mencionábamos en nuestros titulares, ese bombazo en Santa Ana, esa explosión donde al menos 22 personas sufrieron lesiones de diferente gravedad debido a esa explosión que fue ocasionada por la fuga de gas propano en un negocio de comida rápida. También otro de los temas que encuentra este día en Diario El Salvador: Asamblea 2021 completará 4 salas de Corte Suprema. Reino Unido decreta confinamiento total por el rebrote de COVID-19 y también 4.5 millones de salvadoreños serán inmunizados a través de la adquisición de 9 millones de vacunas que ha hecho el gobierno. Y por supuesto, la parte deportiva, la parte artística. Freeway sigue la fiesta, presenta más música y a nuevos integrantes en su grupo. Así que ya lo sabe, usted lo encuentra a 25 centavos, Diario El Salvador, y puede estar enterado de lo más importante y de la realidad de El Salvador. Y le cuento, continuar con las siguientes fases del Plan Control Territorial es uno de los propósitos del gobierno del presidente Nayib Bukele, que destaca resultados positivos en su estrategia de seguridad pública. Pese al bloqueo financiero ejecutado por los partidos Arena y FMLN contra el Plan Control Territorial, el ministro de la Defensa aseguró que continuarán trabajando en la reducción en la cifra de homicidios. El año 2019, en junio, cuando nosotros cuando el señor presidente recibió como presidente de la República, había un promedio de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes. Terminamos el año 2020 con un promedio de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Además, el funcionario castrense dijo que apoyarán a la policía para evitar que se den asesinatos como los registrados en los primeros días del 2021. Los primeros días de enero ha habido un leve incremento. Es algo que no debería estar pasando porque obviamente nosotros, los que estamos colaborando con la Policía Nacional Civil, quisiéramos que todos los días fuera reduciendo. Pero estamos seguros que al final del mes vamos a lograr siempre mantener los niveles. También el ministro señaló que han redoblado esfuerzos donde hay presencia de grupos delictivos
Y para continuar en el combate contra la criminalidad, destacó la importancia de continuar con las siguientes fases que comprende el Plan Control Territorial. Hemos ya redoblado esfuerzos en algunos lugares. Habían pobladores de Altavista que estaban pidiendo más presencia. Desde el día de anoche ya se reforzó la presencia en esos lugares. Llegará un momento en que sí ya va a ser necesario la adquisición de recursos para poder ejecutar en sus 7 fases el Plan Control Territorial. Para el 2021, la Fuerza Armada de El Salvador tiene programado ejecutar proyectos en coordinación con Estados Unidos y que por la pandemia no se desarrollaron el año anterior. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Y a propósito de la reducción de homicidios, el presidente de la República publicó en la red social Twitter lo siguiente: un artículo con trazos de imparcialidad, creo que hasta bien intencionado. Lástima que no quieran ver lo evidente, eso de que solo pasó porque pasó. Justo cuando iniciamos el plan debería decirles algo. La única respuesta lógica es el Plan Control Territorial, señaló el mandatario al retomar esa publicación. Y también sabemos que recientemente o en estos momentos El Salvador registra la tasa más baja de homicidios de los últimos 17 años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno, los diputados de Arena y FMLN mantienen secuestrados los fondos para ejecutar la fase 3 del Plan Control Territorial. Disminuir la cantidad de homicidio violento fue el discurso que los gobiernos de Arena y el FMLN quisieron cumplir, pero sin aplicar mayores esfuerzos. Durante la administración presidencial de Elías Antonio Saca y su plan denominado Super Mano Dura, ocurrieron 3.193 muertes violentas por un año. Mientras que en el gobierno de Mauricio Funes, y pese a la aplicación de la mega estrategia de seguridad Tregua, con pandillas, se incrementaron las muertes violentas a 4.397 anualmente. Y con Salvador Sánchez Serén, la sangre de 4.635 personas corrió en un año, a pesar de implementar un plan de nombre El Salvador Seguro. Aunque siguieron contándose las muertes, incluso en esa administración, se alcanzó la mayor cantidad de homicidios de las 2 últimas décadas. Con un año en el gobierno, la administración del presidente Nayib Bukele ha logrado disminuir un 50% de las muertes. Se contabilizan 1.566 homicidios. Esto significa que este gobierno ha salvado la vida de 1.627 salvadoreños en comparación a los últimos 17 años. A pesar de los resultados que está generando el Plan Control Territorial, el gobierno no cuenta con los fondos para financiar las restantes 6 fases que contempla la estrategia de seguridad, porque los diputados mantienen secuestrados los recursos. En reiteradas ocasiones, el presidente Nayib Bukele ha confirmado que de ser uno de los países más violentos del mundo, estamos en camino a la seguridad. En El Salvador se contabilizan 36 días sin homicidios desde los acuerdos de paz, y el gobierno asegura que se podrán alcanzar más resultados si los diputados liberan los fondos para la seguridad. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Y finalizado el 2020, expertos en seguridad destacan que el impacto de las acciones contenidas en el Plan Control Territorial ha permitido que El Salvador registre la más significativa reducción de la violencia homicida. La drástica reducción en los niveles de muertes violentas ha sido resultado de la estrategia operativa del Plan Control Territorial, permitiendo que la tasa se mantenga en 19.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. El experto en seguridad y criminología, Ricardo Sosa, asegura que es un hecho histórico. Este dato es importante no solo por las vidas que se han salvado durante el año 2020, sino que por primera vez en 199 años de república, El Salvador se encuentra bajo los promedios de América Latina en temas de violencia y criminalidad.
Señala además que el país ha logrado disminuir de 6.6 homicidios diarios en 2019 a 3.6 en 2020. Sosa asegura que estos resultados responden a una táctica que lidera la PNC con el apoyo de la Fuerza Armada y que a esto se suma la transformación en la administración del sistema penitenciario. He podido cruzar datos oficiales del Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil que nos permiten atribuirle a el Plan Control Territorial impulsado por el gobierno del presidente Bukele estos avances y logros importantes. El experto señala que esto no significa que no exista crimen organizado, delincuencia común o pandillas en El Salvador, sino que existen logros importantes que han permitido en 19 meses reflejar un primer modelo de seguridad ciudadana, algo que no solo posiciona la imagen de El Salvador en la región, sino también abre un alto potencial para la inversión. El Salvador se posiciona por primera vez al nivel de Guatemala, quien con 8 años ya de una estrategia había logrado descensos impresionantes en temas de violencia y criminalidad. Por primera vez El Salvador está dentro de la misma escala de Guatemala y hemos dejado a nuestro hermano país de Honduras con una tasa muy alta de violencia homicida. Adicional, estamos superando por primera vez en 199 años de República a México. Sumado a esto, Sosa destaca la reducción de denuncias diarias por el delito de extorsión, lo que demuestra que hay una salida al problema. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y sobre el mismo tema, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, publicó en la red social Twitter: en el 2020 los homicidios contra mujeres y los feminicidios se redujeron un 43.9%. En el 2019 se había reportado 230 casos y el año pasado solo 129. Es decir, 101 asesinatos menos. Morazán no reportó delitos que causaron muertes contra mujeres. En otro tuit, el ministro publicó: en el 2019 se habían registrado ahí 11 casos. Hablamos de números claros, cifras positivas, hechos. Por otro lado, en el 2020 capturamos a 30.962 delincuentes, en su mayoría homicidas, extorsionistas y violadores. El funcionario también agregó: con estos números y los que ya hemos publicado anteriormente, ¿quién puede negar que esta gestión de gobierno es la más exitosa en materia de seguridad? Son las 5 de la mañana con 41 minutos. Vamos en este momento a enlazarnos con nuestro periodista Víctor Hernández, quien nos va a contar los detalles de las afectaciones registradas anoche debido a las lluvias en el Gran San Salvador. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Efectivamente, estamos precisamente en la zona de Las Delicias para contarte y a ti, a nuestros amigos televidentes, también lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a ver las imágenes de un aparatoso accidente de tránsito. Ahí están viendo ustedes precisamente lo que ha ocurrido el día de ayer en horas de la noche. Precisamente la lluvia que nos ha sorprendido a todos los capitalinos en horas de la noche provocó este percance vial. Así lo dijo la Policía Nacional Civil. También la combinación de la excesiva velocidad provocó este percance que dejó este vehículo volcado en la zona de la 29 Avenida Norte y el sector de la comunidad La Tutunichapa. En esa zona se registró este accidente de tránsito que dejó daños materiales y solamente al conductor con algunas lesiones leves. Vamos a escuchar al representante de la Cruz Roja y también a la Policía Nacional Civil lo que han dicho sobre este accidente. Veamos. Por la carretera, por la vía lisa, perdió el control y no colisionó con ningún no colisionó con nadie más. Pues gracias a Dios no hay víctimas que lamentar, solamente una crisis nerviosa que el paciente, ¿verdad? De ahí se estabilizó lo que es el vehículo también, cortando el paso de corriente para evitar un futuro incendio o un cortocircuito. Bueno, esto es lo que ocurrió en la zona de la 29 Avenida Norte, pero la lluvia también generó otros problemas. Vamos a ver esas imágenes precisamente que tienen que ver de la Diagonal Universitaria Norte, que es donde ocurrió también estancamientos de agua. Vamos a ver las imágenes de eso que se habría generado en horas de la noche, tanto en la Diagonal Universitaria Norte, en las cercanías de del Instituto de Medicina Legal. Ahí se generó bastante estancamientos de agua, producto que los tragantes se taparon por la basura que ha quedado
en las calles, en las aceras, y eso generó y provocó lo que ustedes están viendo en sus pantallas. También en la prolongación de la autopista norte y cercanías de la Universidad Nacional también se generó otro estancamiento, que los vehículos tuvieron que pasar de forma más lenta para no tener problemas con sus automóviles. Eso es lo que sucedió en horas de la noche producto de esa lluvia que nos sorprendió a todos los capitalinos. Así que es la información que nosotros teníamos para compartir de lo que ha sucedido en las últimas horas. ¿Y por qué nos hemos trasladado acá a la zona de Las Delicias? Y es que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, precisamente el ministro, vendrá acá a verificar la situación que se está generando para que se cumplan las medidas de bioseguridad en el transporte público. Acá hay un control vehicular y se está realizando precisamente esa verificación que los transportistas cumplan todas las medidas de bioseguridad, así como también las personas que van al interior de los autobuses, de los microbuses, lleven sus mascarillas, así como los diferentes medidas sanitarias que deben de cumplirse para evitar contagios de COVID-19. En algunos minutos también se hará presente el ministro de Obras Públicas acá y estaremos pendientes para poder, por supuesto, llevarles en vivo lo que pueda decir el funcionario. Vuelvo con ustedes al set principal con más información. Muchas gracias, Víctor, por los detalles de lo que está ocurriendo en esta zona de Las Delicias, y justamente vamos ahora hasta la zona del Salvador del Mundo, porque ahí se encuentra otro dispositivo que está verificando medidas de bioseguridad, y de hecho el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, tiene información en esta conferencia de prensa. Escuchemos. En diferentes rutas del país. Esto principalmente obedece a la comodidad que algunas personas pueden comenzar a sentir con el tema del COVID. Es importante recordar que los números de COVID en este momento siguen al alza en nuestro país. Estamos registrando alrededor de 300 casos nuevos diarios. Este es un número alto y que tenemos, por lo tanto, la responsabilidad todos los salvadoreños de seguir acatando las medidas. Como hemos venido viendo en el transporte, también la adopción de la mascarilla sigue siendo un elemento importante que se sigue respetando. Igual necesitamos hacerle énfasis a la gente que, así como se ha adoptado la mascarilla, que también tratemos de evitar el hacinamiento de las unidades, que es el tema que con relación al transporte colectivo más nos está preocupando. Hemos seguido viendo algunas unidades que van con personas paradas más de la cuenta, y entonces esta apelación a la responsabilidad individual de cada salvadoreño para que evite abordar una unidad que vaya llena, especialmente en horas donde la oferta de transporte es la adecuada y hay suficientes alternativas para poder evitar una unidad que vaya llena. Vamos a seguir insistiendo en este llamado, y de la misma manera vamos a seguir aprovechando estos controles para verificar el cumplimiento de todas las normas de transporte y de tránsito en el transporte colectivo. En los últimos días hemos tenido también algunas denuncias sobre incrementos de tarifas. Hemos seguido manteniendo los controles necesarios para poder verificar que este tema se esté cumpliendo, y nuevamente el llamado a los transportistas en este sentido de que ya la compensación puede estar en juego si ellos incumplen las normas de transporte, incluida el alza de las tarifas. Muchísimas gracias. A continuación, preguntas de parte de los medios. Iniciamos con Marcela Rivera de Canal 12. Muy buenos días, viceministro. ¿Se me podría comentar acerca de las medidas que están implementando ustedes y cuánto es el monto? Bueno, ahí estaban esas declaraciones y lo importante de continuar con las medidas de bioseguridad. Como ya escuchamos, los casos también van al alza. Se están reportando cada día más casos de personas contagiadas con COVID-19. El compromiso, la responsabilidad, la decisión está en nuestras manos. El cuidarnos, el usar mascarilla, el guardar la distancia y también el lavar nuestras manos con agua o jabón y alcohol gel si no tenemos agua y jabón. Así es, hay que cumplir las medidas, por favor. Compartimos con ustedes otras informaciones, y es que el Ministerio de Hacienda ha presentado más de 70 casos por presunta evasión fiscal a la Fiscalía General de la República, de los cuales solo ha accionado 2. Con la información en detalle, la periodista Claudia Chicas. En las más de 70 denuncias presentadas a la Fiscalía General de la República por presunta evasión fiscal, hay cerca de $50 millones que el Ministerio de Hacienda podría recuperar para luego usarlos en inversión social. Sin embargo, todavía no tienen respuestas jurídicas. Solo hemos tenido información de que se ha accionado en 2.
nada más. Se ha presentado los juicios respectivos, pero solo en 2 casos. Y de ahí no hemos tenido mayor información con ellos. Es su trabajo, son actividades de la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado en las que el Ministerio de Hacienda no puede tener ninguna injerencia. Desde la entrada en vigencia del plan antievasión en octubre del año pasado, el Ministerio de Hacienda logró recuperar 219 millones de dólares a través de los 3 componentes que tiene el plan. 1. El aviso de juicio ante la Fiscalía. 2. La mediación entre el empresario y Hacienda para realizar el pago en plazos. Y 3. El componente disuasivo o pagar de manera voluntaria. Nosotros esperamos que otras entidades del Estado, como la Fiscalía, como los jueces respectivos, cuando les llegue el caso a sus despachos o a sus juzgados, pues sean fuertes con este tipo de delitos. Eliminar la cultura de evasión fiscal es el objetivo que persigue el Ministerio de Hacienda, con el fin de generar mayores ingresos a las arcas del Estado para inversión social. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. El Ministerio de Obras Públicas mantiene los trabajos de reparación de la cárcava en la residencial Santa Lucía. Con dicha obra buscan beneficiar a más de 20,000 personas afectadas. Los trabajos de mitigación de la cárcava de la residencial Santa Lucía en Ilopango, en San Salvador, avanzan en un 90%. Así lo afirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, quien realizó un recorrido de verificación de las obras junto a un equipo de ingenieros. En el gobierno del presidente Nayib Bukele se tomó la decisión de poder intervenir esta cárcava y eliminarla de una sola vez, de una vez por todas. No importaba el monto que tuviéramos que intervenir, lo más importante era la vida de las familias que viven en esta zona. El funcionario detalló que se han realizado una serie de obras de mitigación, realización de canales y pozos de captación de agua, compactación de suelos y protección del área vegetal, entre algunas obras. Con la reparación de esta cárcava, que mide 70 metros de profundidad, se beneficiarán alrededor de 20,000 personas. Asimismo, las familias que perdieron sus viviendas, el Ministerio de Vivienda les brindará una solución habitacional permanente, detalló el ministro Rodríguez. Se construyeron cerca de 7 pozos aproximadamente, de hecho estamos terminando los últimos 2 pozos para canalizar todas las aguas lluvias de la zona. De igual manera se ha hecho un relleno masivo para poder de alguna manera recuperar y restituir el terreno que se ha perdido. Luego de que finalicen los trabajos de mitigación en el primer trimestre de este año, con un monto que supera los 4 millones de dólares, el Ministerio de Obras Públicas también realizará la intervención de cerca de 40 cárcavas en la zona. Estamos trabajando en el perfil para sacar la licitación de la construcción de obras de mitigación en la comunidad de Belén, donde vamos a realizar una obra en esa zona donde hay una cárcava de cerca de 65 metros de altura aproximadamente que está amenazando la vida y el patrimonio de las familias de la comunidad de Belén. El funcionario aseguró que se trabaja conjuntamente con el gobierno de Alemania para la reducción de riesgos y vulnerabilidad en el municipio de Ilopango. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y la doble moral de los diputados que pertenecen a partidos que ya gobernaron el país y que tratan de menoscabar el trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele es evidente. Lo es mucho más cuando se trata de deslegitimar el manejo de la pandemia sin que ellos aprobaran los fondos necesarios y creando comisiones legislativas para retrasar las obras. Ante la convocatoria por apremio para algunos funcionarios de gobierno, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señala la doble moral de los diputados quienes buscan réditos electorales tratando de desacreditar el manejo de la pandemia cuando ellos no se sumaron a los esfuerzos. Puedes revisar todos los decretos legislativos y no vas a encontrar en ninguno una asignación de fondos para mejorar la red hospitalaria del país. No vas a encontrar ni un centavo para poder construir el Hospital El Salvador. No vas a encontrar ni un centavo que ellos hayan aprobado para poder habilitar hospitales temporales. El funcionario revela cómo en gobiernos anteriores, tanto de Arena como del FMLN, sí existieron serias irregularidades en el manejo de fondos, incluso recursos dirigidos al sistema de salud. Cuando las irregularidades que han cometido son de ellos, es decir, enterrar medicamentos, más de 200 toneladas de medicamentos que se compraron vencidos y se enterraron. Y no solo en el año de 1992, sino que eran los gobiernos de Arena, sino que también en el 2017 la Fiscalía encontró medicamentos vencidos. Aquí los enterraban cuando la gente se moría porque no había medicina en los hospitales. En tanto, el gobierno trabaja en obras que dan desarrollo al país.
Tal es el caso de la pavimentación de la calle del cantón La Magdalena El Coco hacia Guatemala, una deuda y promesa incumplida por Arena y el FMLN. Arena lo prometió en campaña política, luego el expresidente prófugo de la justicia, ciudadano nicaragüense, también lo prometió y de hecho él le denominó la calle de la vergüenza. Él dijo que esa era la calle de la vergüenza porque lo habían prometido en los gobiernos de Arena y no cumplieron y la calle estaba en pésimas condiciones. Esta calle se convertirá en la primera que conectará directamente con Guatemala sin pasar por un río. Será como un corredor seco, mejorando los tiempos de movilidad de un país a otro, beneficiando a la economía local, al tránsito de carga y al desarrollo de las comunidades de la zona. Una obra que se ejecuta cuando los funcionarios se mantienen atendiendo las demandas de la población mientras otros buscan bloquear el trabajo. Daniel García, Noticiero El Salvador. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Vamos a separarnos un instante. Regresamos en breve. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Este maletín es mucho más que un simple maletín. Este maletín negro, durante 30 años, determinó la política, enriqueció a los diputados y así hacía que se aprobaran leyes para que un gobierno pudiera funcionar. Esos sucios maletines negros condenaron al país al abandono. Desde el 1 de junio de 2019, ese maletín ya no existe y por eso la Asamblea se dedica solamente a boicotear a la presidencia. Este gobierno no fue electo para negociar con los corruptos. Gracias por continuar con nosotros. Más de 20 lesionados y 50 puestos de venta destruidos. Es el saldo que dejó una explosión en el mercado central en Santa Ana. Al lugar se trasladaron las autoridades y cuerpos de socorro para brindar las atenciones necesarias al sorpresivo hecho. Los vendedores del mercado central en Santa Ana vivieron una total pesadilla. En el primer lunes del 2021 no imaginaron que en el transcurso de la mañana sus puestos de venta serían destruidos por completo tras una explosión generada en un local de comida rápida. El volado y el pollo explotó, ya van 2 veces que explota eso. Yo no sé por qué no quitan eso de ahí, si mire cuánta gente en peligro. Y ahí vendo yo en la mera entrada. Terrible, momentos de angustia. Sí, pero gracias a Dios no nos pasó nada, hay heridos. Según relatan testigos, desde un camión contenedor suministraba gas al local de comida rápida y en un abrir y cerrar de ojos se generó la explosión afectando a decenas de negocios. Un vehículo fue que pasó encima de la manguera del tanque, del gas de Don Pollo. Entonces la presión de la manguera con el auto hizo que explotara el tanque principal de Don Pollo. Por eso fue el incendio, por la explosión. Y la gran explosión, mire, nosotros queríamos cerrar con mi compañero y el impacto no permitió, les cayó a mi jefe, ahí pueden ver ustedes, les cayó el encelado y a mi otro compañero igual salieron algo heridos. Sentimos el estruendo que hay del gas, ahí ese gran estruendo que hubo allí, nosotros nos impactamos y el impacto no hubo tiempo para hacer nada. La explosión deja a más de 20 personas con lesiones, entre ellos 2 menores de edad que fueron trasladados por cuerpos de socorro a hospitales. Por el momento, el estado de salud de estas personas se desconoce.
Estos escenarios pueden ocurrir por el mal manejo, por las malas prácticas de seguridad que no se tienen y por supuesto desconocimiento de qué hacer en caso de tener una fuga. Por eso es bien importante decirle a la población, cuando tengan una emergencia, por favor llamen inmediatamente al 913 del Cuerpo Bombero para poder ayudarles, darle las asesorías, darle atención y poder visitarles y poderles dar las recomendaciones para prevenir sucesos que pueden ser desde una pequeña magnitud como escenarios como estos que son fuertemente. Según la información brindada por las autoridades, son más de 50 puestos de venta los que resultaron destruidos a causa de la expansión de la explosión. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y Noticiero El Salvador dio seguimiento al caso de los hermanitos que resultaron quemados por la explosión en ese local comercial en Santa Ana. Los 2 niños fueron trasladados al Hospital Benjamín Blum, donde ya están siendo atendidos. Los 2 niños fueron referidos del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. El más pequeño, de 3 meses de edad, resultó con quemaduras en un 15% de su cuerpo. Ya se le realizó también una tomografía axial computarizada para ver si no tiene deterioro neurológico y posteriormente va a pasar a sala de operaciones para hacer una limpieza quirúrgica. Al momento el paciente tiene signos vitales estables, el pronóstico es favorable, está siempre bajo ventilación mecánica. El otro niño de 7 años de edad tiene un 6% de quemaduras en su cuerpo y también ya está siendo atendido por los profesionales de la salud. Son quemaduras grado 1, grado 2, el paciente está bastante estable, al momento ya recibiendo atenciones. Los hermanitos se encontraban con sus padres durante el percance. Por el momento han descartado el traslado al exterior, sin embargo se mantendrán en constante observación hasta su recuperación. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Y siempre en este tema, la Policía Nacional Civil confirmó la detención de 2 empleados de la empresa Zetagas, quienes, según investigaciones realizadas por técnicos, hubo negligencia al momento de suministrar el gas propano a un negocio de comida rápida en el mercado central de Santa Ana. Ahora, los detenidos serán puestos a las órdenes de la justicia para que enfrenten procesos penales. El director general de Protección Civil brindó un nuevo balance del Plan Navidad 2020 que dio resultados positivos en cuanto a la atención de personas quemadas, accidentabilidad y lesionados. Cerca de 150 personas quemadas por pólvora, reportó la Comisión Nacional de Protección Civil durante el Plan Navidad 2020, una tendencia que a consideración de las autoridades se mantuvo a la baja. Tuvimos 146 lesionados por quemaduras por el mal uso de la pólvora. Esto es una reducción con respecto al año pasado del 40%. Sin embargo, explicaron sobre los factores que incidieron positivamente en dichos resultados. Entre estos, la incautación de productos pirotécnicos realizada por la Policía Nacional Civil y bomberos. Se decomisó 662.000 unidades de producto pirotécnico, entre no permitido como permitido. El permitido en función porque no estaban cumpliendo también los reglamentos. Los accidentes de tránsito y lesionados durante las festividades de Navidad y fin de año también experimentaron una leve baja respecto al año 2019. Entre sus principales causas figuran la distracción del conductor y exceso de velocidad. 1026 accidentes de tránsito, lo cual implica una reducción del 8% con respecto al año pasado. Lesionados 617, reducción siempre con el mismo año del menos 7%. Y fallecidos 104 generados por estos accidentes de tránsito. También fueron detenidos mediante controles vehiculares unos 90 conductores en estado de ebriedad. Además, impusieron múltiples esquelas por las infracciones cometidas a la ley de tránsito. Se han impuesto 11.542 esquelas entre leves, graves, muy graves, y se han detenido a 89 personas en estado de ebriedad. Aunque los incendios registraron una baja del 33% respecto al año 2019, las autoridades denunciaron que los siniestros en maleza seca han sido provocados intencionalmente. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y siempre haciendo referencia a estadísticas registradas durante el periodo vacacional, el viceministro de Transporte informó que durante las vacaciones recién finalizadas hubo un incremento de los fallecidos con respecto al mismo periodo en el año 2019. Saúl Castelar también lamentó que conducir bajo los efectos del alcohol sea una de las principales causas de percances viales.
Pese a que los accidentes de tránsito disminuyeron durante el año pasado, al finalizar, la cifra de fallecidos incrementó. Según el Viceministerio de Transporte, del periodo comprendido del 15 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021, registraron 105 fallecidos, mientras en el mismo periodo, pero del 2019, fueron 95. Se debe principalmente a un incremento que hemos tenido este año. Este año, en lo que va del año del 1 al 3 de enero, hemos tenido 6 fallecidos más que el año pasado. Esto representa pues un incremento que creo que se explica un poco al hecho de que desafortunadamente este año tuvimos un periodo de vacación largo. De acuerdo con las autoridades, la principal causa de accidentes es la distracción al volante y la invasión de carril. Sin embargo, en el periodo vacacional, conducir bajo los efectos del alcohol fue una de las razones de estos percances. Normalmente el alcohol es la 8ª causa en el año en accidentes, subió a la 7ª causa en este periodo vacacional, es decir, tuvimos más impacto de las bebidas alcohólicas y se han procesado a la fecha aproximadamente 70 personas por el tema de conducción temeraria durante el periodo de vacaciones. En cuanto a cifras por año, el 2019 resultó con más accidentes, con un total de 1.170, y en el 2020 hubo 1.119, al tiempo que informaron que en un 35% de los fallecidos fueron motociclistas. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema. En las últimas 24 horas, más de 2.200 pruebas PCR se han realizado en el país en busca de nuevos casos de COVID-19, estrategia que permite atender oportunamente a los pacientes y evitar más contagios. 47.087 casos confirmados de COVID-19 se registran en el país desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud ha realizado un trabajo titánico para detectar a tiempo la presencia del virus en los salvadoreños. De los más de 47.000 contagios, 38.736 han sido identificados por búsqueda en los barridos comunitarios y tamizajes a nivel nacional. El resto son nexos epidemiológicos. Este domingo se reportan 284 nuevos casos y 6 personas fallecidas. Los casos activos son 3.719, de los cuales 1.248 son asintomáticos, 1.126 se encuentran estables, 886 en estado moderado. Los graves son 400 y 59 salvadoreños en estado crítico. En las últimas 24 horas se realizaron 2.224 pruebas a nivel nacional. En total, a la fecha, el sistema de salud registra 631.180 tamizajes efectuados. El llamado de las autoridades es a cumplir con los métodos de barrera para prevenir nuevas transmisiones. Y también las autoridades del Gabinete Ampliado de Salud brindaron detalles de las acciones de vigilancia para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad durante la temporada de Navidad y fin de año, lamentando que varios negocios han desatendido o relajado las medidas. El gobierno, en un esfuerzo interinstitucional, realizó 626 inspecciones en bares y restaurantes durante la temporada de fin de año, constatando un alto nivel de incumplimiento de protocolos sanitarios, una situación preocupante para las autoridades dado que la pandemia por COVID-19 continúa. En los cuales nos hemos repartido como institución la Defensoría del Consumidor, Fosalud, también junto con el apoyo mismo del Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado que velan precisamente para resguardar ambientes que sean seguros para los consumidores. En este caso podemos ver que muchas veces predomina más el hecho de que lleguen más personas a los establecimientos que lo que se puede tener dentro del mismo, ¿verdad? Y eso sobre todo lo pudimos verificar en lo que son los lugares turísticos, en los cuales incluso se tuvo que cerrar algunos porque ya había sobrepasado el límite de aforo, ¿verdad? El ministro de Salud explicó que si bien el país ha obtenido los mejores resultados de la región en el manejo de la pandemia, no debe de relajarse las medidas, ya que el coronavirus ha venido para quedarse como parte de las enfermedades endémicas. Y precisamente para poder contrarrestar esto necesitamos aplicar todo lo necesario para limitar la transmisión, generar una inmunidad, y es por eso que ya se tiene todo el plan en el cual se están terminando de adecuar y de crear todas las áreas, los 156 lugares donde se va a aplicar las estrategias
que se integran precisamente y que generan esa inmunidad y esa defensa a la población salvadoreña. Es por eso que el gobierno continúa preparando las condiciones para la vacunación contra esta enfermedad. Son un total de 9 millones de vacunas las que se suministrarán para inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. El funcionario explicó también que por hoy el sistema de salud es más robusto que en años anteriores, por lo que el proceso de vacunación se realizará en el menor tiempo posible. A toda la población salvadoreña hay que redoblar los esfuerzos, hay que unirnos para poder cumplir esos protocolos de bioseguridad. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social tendrá una importante participación en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en los próximos meses, que se realizará en el país de manera gratuita y voluntaria. Articulado, unido y conformamos un gabinete de salud. Entonces el Seguro Social, como parte de este gabinete, va a participar también en el proceso de vacunación. El Salvador contará con 156 puntos en todo el país, donde será colocada la vacuna que brindará inmunidad contra el COVID-19. Más de 10 módulos serán parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Dentro de estas 12 van a ser del Seguro Social y se van a encontrar 6 fuera de San Salvador y 6 en el área de San Salvador. Esto permitirá cubrir los 83 centros de salud del Seguro Social a nivel nacional y a todos sus derechohabientes. Todo esto ha sido planificado porque estos centros que se han destinado van a ser son cabezas de red de nuestras clínicas comunales. Las cabinas van a estar distribuidas, como les digo, 6 en San Salvador y las otras en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, Usulután, Aguachapán y San Vicente. Mientras la vacuna llega, el ISSSTE continúa atendiendo cotizantes con sospechas o confirmados con el virus. Por el momento se encuentran hospitalizados 128 pacientes con esta enfermedad. Tenemos un área completamente aislada para que la población pueda ir a pasar consulta por problemas respiratorios y tenemos 2 centros hospitalarios en los cuales estamos teniendo que son totalmente COVID, que son el Hospital Regional San Miguel y el Hospital Amatepec, donde estamos teniendo toda la hospitalización de los pacientes COVID, son COVID exclusivamente. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y autoridades del gobierno informaron que ya se entregaron más de 200,000 paquetes solidarios en los municipios más poblados de San Salvador. Los detalles los presenta Víctor Hernández en el siguiente informe. Los ministros de Obras Públicas, Defensa y el viceministro de Transporte dieron a conocer un balance de la entrega de los paquetes alimenticios. Desde este fin de semana, el gobierno inició la tercera entrega en los municipios de Apopa, Nejapa, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque. Donde se está velando porque se llegue cada uno de estos paquetes a la puerta de la casa de las familias y que no pase como antes, donde se robaban los impuestos de los salvadoreños. Ahora los impuestos se trasladan directamente al pueblo. Varias instituciones articuladas que están trabajando para llevar los paquetes hasta la puerta de su casa, dijo el ministro de la Defensa. Además, colaboran 1,000 reos en fase de confianza, así como elementos de la PNC y la Fuerza Armada. La entrega de 70,000 paquetes alimentarios para 70,000 familias salvadoreñas. Eso es lo que se tiene programado por día, se va logrando. Si queda falta algo de un día, se complementa al día siguiente de manera inmediata. Hemos logrado las metas de distribución, como ya se mencionó. Este día pues estamos trabajando lo que es mexicanos, aparte de Ciudad Delgado todavía. Y en los próximos días vamos a estar trabajando también los municipios de Tuxtepeque, San Martín, Ilopango y Soyapango. En aproximadamente una semana se entregarán 1.4 millones de paquetes solidarios, informaron las autoridades. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele no detiene su misión de llevar alimentos a los salvadoreños. En el inicio de la semana se ha continuado con la entrega en los municipios de Ciudad Delgado y Mexicanos. El gobierno del presidente Nayib Bukele no detiene su misión de llevar alimentos a los salvadoreños y en esta ocasión habitantes de los municipios de Ciudad Delgado y Mexicanos recibieron las bolsas solidarias. Elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, con el apoyo de privados de libertad en fase de confianza, forman parte de la logística de distribución de los paquetes alimentarios. De acuerdo con el informe, desde el 2 de enero del nuevo año, diariamente están entregando 70,000 paquetes en diferentes municipios del país. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador.
Son las 6 de la mañana con 13 minutos. El 1 de enero entró en vigencia el presupuesto general de la Nación 2021, aprobado en la Asamblea Legislativa durante un madrugón el pasado 24 de diciembre. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, amplió las modificaciones realizadas a lo aprobado en favor de la población. Seguridad, salud y educación son los rubros más beneficiados con el presupuesto 2021, después que el presidente de la República, Nayib Bukele, en una estrategia en beneficio de la población, desestimara el madrugón que intentaron los diputados del pasado 24 de diciembre. El presupuesto ya es ley y entró en vigencia el pasado 1 de enero. Se asegura el 43% en inversión social, una cifra histórica en el país. Es por eso que el ministro de Hacienda salió al paso y desmintió a la oposición. El gobierno de la República, el gobierno del presidente Nayib Bukele, es un gobierno responsable. El presupuesto ha entrado en vigencia desde el primer día de enero y las publicaciones se han realizado en el diario oficial. También está asegurado el incremento de la pensión. Tendremos que verificar a partir de que llegue la nueva asamblea cómo solucionamos el tema de la pensión mínima, porque esto requiere una reforma integral. Hay que recordar que se incrementó de 200 a 300 dólares la pensión mínima. Este es un logro también de lo que el presupuesto conlleva y es un beneficio que en gobiernos anteriores nunca se dio. Al no sancionar los 11 decretos, el gobierno desarticuló el plan de los partidos políticos de querer entregar 366 millones de dólares a los alcaldes de cara a las elecciones del próximo 28 de febrero. El decreto 803 contiene un crédito por 250 millones. Pero de esos 250 millones, los diputados secuestraron 125 millones para los alcaldes. Entonces, creemos que ese es un robo descarado, sobre todo porque no hay justificación para entregarle fondos en este momento para que paleen la emergencia por COVID-19. El año anterior, en reiteradas ocasiones, se les brindó financiamiento a los alcaldes, pero las obras no se reflejan para la población en medio de la pandemia. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. En ese mismo sentido, el ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió a la inversión que se realizará con el presupuesto aprobado para este 2021, que además incluye plazas y bonos para el personal médico que ha estado al frente de la pandemia por COVID-19. Tenemos una inversión asignada en el presupuesto de 83 millones. Por primera vez se está equiparando la inversión con el gasto en funcionamiento del Ministerio de Salud. Esto nunca antes se había visto. Se está incrementando ese presupuesto, ese porcentaje del PIB. Va a tener mucha más facilidad de acceso. Vamos a tener la capacidad de poder ir implementando nuevas estrategias para poder acercar los servicios de salud. Y por supuesto la población salvadoreña va a tener una atención sanitaria de mucha mayor calidad y por supuesto con mucha mayor facilidad de acceso. Y a la exposición del titular de Salud se sumó la ministra de Educación, quien considera que el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo lo correcto en sancionar algunos decretos del presupuesto y vetar otros, sobre todo porque con eso se podrá iniciar con los proyectos programados, dijo la funcionaria. Carla Hananía de Varela agregó que gracias a esta acción los estudiantes serán dotados con computadoras. Correcto, porque su principal preocupación es que los estudiantes tengan su computadora. Y es tan importante esto, puesto que en el protocolo regreso a clase, la modalidad de enseñanza va a ser la modalidad semipresencial a través de las 4 plataformas que tenemos. Y en el inicio del 2020, la alcaldía de San Salvador, gobernada por Ernesto Mason, despidió a cientos de empleados municipales de la unidad de desechos sólidos sin ninguna justificación. En demanda, los afectados exigen ante las autoridades una pronta solución a este problema. Es la exigencia de los miembros de sindicatos ASTRAM ante despidos masivos en la comuna capitalina perpetrados por la administración del alcalde Ernesto Mason. 2 demandas bien claras. Una, los robos que ha hecho a los trabajadores, a más de 5,000 trabajadores que les ha robado las retenciones legales el alcalde Ernesto Mason. 2, que detenga el proyecto de privatización. 3, el reinstalo de inmediato de todos los compañeros, los 150 compañeros que han sido despedidos. En los últimos despidos que ha llevado a cabo fue
el regalo navideño que le dio a los 30 compañeros ahora el 30 de diciembre el alcalde Ernesto Mason. Los sindicalistas, como medida de presión, bloquearon el paso sobre la Quinta Avenida Sur frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, según dijeron, tomarán estas y otras medidas que sean necesarias para que el procurador Apolonio Tovar tome cartas en el asunto. Queremos decirle a Ernesto Mason y al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tovar, que como clase trabajadora organizada vamos a dar una batalla frontal contra estas medidas totalmente autoritarias del alcalde y que si él quiere verlas en las calles al movimiento sindical, allá estaremos. Entre los despedidos se encuentran jóvenes y madres solteras que lamentan no poder tener un trabajo para llevar el sustento hasta sus hogares y exigen ser reinstalados en sus labores. Tengo 2 hijas pequeñas, soy el sustento de mi familia y gracias a la arbitrariedad que hizo el alcalde, ya no puedo llevar el sustento a mi familia. Solo no nos dejan ingresar bajo presión de miembros del CAN en dichas instalaciones de nuestros centros operativos a laborar y solo porque ese día nos manifestamos públicamente sobre la mala administración del alcalde y la deuda que tiene con los trabajadores y los descuentos a empleados. Son casi 200 empleados despedidos en 2020 y temen que continúen en este 2021, debido a que tienen conocimiento de un proceso de privatización de los servicios de recolección de desechos sólidos. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y hablando de desechos sólidos y alcaldías, gusanos, moscas y montañas de basura se han convertido en el dolor de cabeza para los habitantes de la colonia Valle Verde y Popotlán en Apopa, sin que el alcalde del Partido Arena brinde una solución al problema ambiental que ahí se genera. Gusanos, moscas y montañas de basura se han convertido en el dolor de cabeza para los habitantes de la colonia Valle Verde y Popotlán en Apopa, sin que el alcalde del Partido Arena resuelva algo. Se siente el mal olor, los gusanos salen, andan por todo aquí, o sea, nosotros ya no aguantamos. Lo que queremos saber dónde está el dinero que el presidente les ha dado para que hagan todo lo que tienen que hacer en las comunidades. Aseguran que el tren de aseo municipal tiene más de un mes de no pasar y que están cansados de la situación, pues la salud de sus familiares está en riesgo. Además, las ventas se ven afectadas por el mal olor y la gran cantidad de moscas. Para muchos es de preocupación por ser su única fuente de ingresos. Que son nubes de moscas. Ahora se han alborotado de aquella ventana. Yo tengo un nieto tiernito que es el que acaban de entrar ahí. Hasta cerrada la mantengo yo porque suerve de mosca. Pero es la basura. La misma situación están sufriendo en la colonia Popotlán. El alcalde Santiago Zelaya no brinda el servicio de recolección de basura. Pues esto lo tenemos desde hace 2 años, por decirlo así, pero más que todo se incrementó desde el año pasado. Desde el año pasado nosotros tenemos esa excesiva basura, el gusanero, el mosquero. Según lugareños, esto no es nuevo. Nosotros aquí pues ya no aguantamos ese basural. Tenemos tiempos, años y años de ver esos basurales aquí, ¿va? Porque el señor alcalde, principalmente que está ahorita, no se preocupa por nada. Los vecinos esperan que este problema se resuelva lo más pronto posible. De no ser así, amenazan con cierre de calles. Internacionales. Iniciamos nuestro recorrido internacional. Ante el comienzo de la campaña de vacunación a nivel global, diferentes países tratan de conseguir la inmunidad grupal. Por ahora, Israel es el que está más cerca de conseguirlo, mientras Francia avanza a paso lento. Alrededor del mundo hay más de 50 países que han comenzado a inmunizar a su población. Israel es uno de estos. Con 1 millón de personas vacunadas contra el COVID-19, es la nación que más ha avanzado en su campaña de vacunación a nivel internacional. El Ministerio de Sanidad ha informado que 150,000 personas reciben cada día su inyección con la dosis de Pfizer. Ahí mismo se les informa la fecha para la segunda dosis. Por ahora se está priorizando a los mayores
mayores de 60 años, el personal sanitario y población de riesgo. Según las estadísticas del sitio web Nuestro Mundo en Datos de la Universidad de Oxford, Israel ocupa el primer lugar per cápita con un 11.55% de la población vacunada. En segundo lugar está Bahrein con un 3.45%, seguido de Reino Unido con 1.39% y luego Estados Unidos con un 0.84%. Todo lo contrario sucede en Francia, que comenzó a vacunar el 27 de diciembre en las residencias de ancianos, pero hasta el 1 de enero solo 516 personas habían recibido la primera dosis. Ante una lluvia de críticas por esta situación, el gobierno francés convocó a una reunión y prometió acelerar el proceso de vacunación contra el COVID-19. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Guatemala experimentó una drástica reducción de personas deportadas desde los Estados Unidos durante el 2020 como consecuencia directa de la limitación de viajes ocasionada por la pandemia del COVID-19. Autoridades de ambos países suspendieron en varias ocasiones los vuelos tras detectarse decenas de deportados contagiados. Según cifras oficiales, la reducción alcanza un 61.4%. En otras palabras, 32,000 personas menos que 2019. Deportes. Y ahora les presentamos un resumen de los deportes. Se dio a conocer por parte de la Primera División la programación de la última jornada de la fase 2 en el torneo Apertura 2020. Todos los encuentros se jugarán el próximo sábado 9 de enero a las 3 de la tarde. En actividad del Grupo A, Isidro Metapán recibirá la visita del Jocoro en el estadio Jorge Suárez Landaverde. Atlético Martes se enfrentará a Club Deportivo Águila en el estadio Cuscatlán. El Sonsonate recibe la visita del actual campeón nacional Alianza Fútbol Club en el estadio Ana Mercedes Campos. En actividad del Grupo B, el Chalatenango recibe en el Gregorio Martínez al Once Deportivo. Luis Ángel Firpo se enfrentará en el Sergio Torres Rivera a Santa Tecla y Club Deportivo FAS se mide a Municipal Limeño en el estadio Óscar Alberto Quiteño. El Fútbol Club Barcelona, después de su victoria ante el Huesca este pasado domingo y ante las últimas pruebas PCR realizadas, se ha confirmado 2 positivos a COVID-19 en el staff técnico del entrenador holandés Ronald Koeman, por lo que se suspendió el entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva. Y este mismo día se harán otras pruebas para saber si se juega o no el encuentro de mañana miércoles ante el Athletic Club de Bilbao, pendiente de la jornada 2 de la Liga Española en el estadio San Mamés. El Gran Premio de Australia en la Fórmula 1, programado para el próximo 21 de marzo para abrir la temporada 2021, se encuentra en duda debido a las estrictas restricciones del país australiano por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a información de la FIA, existen muy pocas posibilidades de que la nueva campaña de la Fórmula 1 inicie en Australia, tal y como se tenía planeado en el calendario. Ante la posible modificación del Gran Premio de Bahrein, programado para el 28 de marzo, sería la carrera que podría reemplazar a Australia como la apertura de la temporada. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Dale. Y así nuestro resumen sobre la actividad deportiva. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. El tiempo se nos acaba. Por supuesto que agradecemos el que usted se mantenga siempre informado a través de Noticiero El Salvador. Así es, y antes de despedir esta emisión, queremos invitarle a que a partir de hoy a las 6:30 de la mañana usted pueda sintonizar a través de la señal de Canal 10 la entrevista AM con Marisol Dorat, que hoy es su estreno, así que le invitamos a que esté pendiente y pueda conocer la información que Marisol Dorat va a compartir al entrevistar hoy al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Así es, para que usted esté pendiente de esas entrevistas y por supuesto de todas las emisiones informativas de Noticiero El Salvador. Gracias, será hasta la próxima y por supuesto manténgase en sintonía de Canal 10 y que tenga un bonito día. Hasta mañana.
Noticiero El Salvador. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o